Hola a todos, espero se encuentren muy bien, que Dios les bendiga. El día de hoy quiero compartir un mensaje con ustedes. Se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 11. Esta historia está narrada entre el versículo 1 y el versículo 44. Y el versículo 44, por lo cual les invito a que pausen un momento el video y puedan leer esta historia. Yo simplemente voy a leer dos secciones, una del versículo 1 al versículo 7 y la otra del versículo 7, de la otra al versículo 17 al 27. Dice el versículo 1 que un hombre llamado Lázaro estaba enfermo, vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo, así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Pasado ese tiempo, les dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. El versículo 17 dice que cuando Jesús llegó a Betania le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando, María, cuando Marta, se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. En este día quiero eh, tocar un primer punto, tratar un primer punto, y está basado en el versículo 4, cuando Jesús responde, ¿cierto? Eh, a la enfermedad de Lázaro, a la noticia de la enfermedad de su amado amigo. La Biblia nos habla de que Jesús amaba a estos tres hermanos, que a menudo también entonces les visitaba, compartía con ellos, eran muy cercanos, ¿cierto? Ellos creían en Jesús. Estas tres personas creían en Jesús. Por eso, al Lázaro estar enfermo, sus dos hermanas no dudan en inmediatamente buscar a Jesús, ¿cierto? Enviar ese mensaje a Jesús y decirle: Señor, ven que tu querido amigo sí está muy enfermo. Sin embargo, impacta la respuesta de Jesús, que dijo: a pesar de que está muy enfermo, yo sé que esto no acabará en muerte, sino que por el contrario, sucedió para la gloria de Dios. Y aquí está el primer punto que les mencionaba esta noche. Y es que toda prueba, toda dificultad, todo problema que pueda pasar en nuestras vidas tiene un propósito final, y es el de dar gloria a Dios, es el de glorificar a Dios, que Dios se pueda glorificar en nuestras vidas, ¿sí? En medio de la prueba. Esto lo deja aquí claro el Señor Jesús. También lo había dejado claro antes, aquí mismo en este libro, en el capítulo 9, cuando sana a un hombre que era ciego de nacimiento, y cuando en ese momento sus discípulos le preguntaron: Señor, ¿por qué está ciego este hombre? ¿Es por su pecado o por el pecado de sus padres, cierto? Una creencia muy común en la cultura judía de aquella época, y todavía se ve, ¿cierto? Muchos pensamos, mucha parte de la iglesia cristiana piensa hoy en día de que toda dificultad, todo problema que ocurre en una persona, en una familia, es cuestión o es resultado del pecado. Pero mire la respuesta de Jesús en aquel momento y en este momento: no, esta enfermedad es para que el poder de Dios se manifieste a través de él, se manifieste en él. Entonces, toda prueba que podamos estar viviendo en estos momentos, que son momentos de prueba, son tiempos de prueba para la humanidad, ¿cierto? Eh, este tiempo tiene un fin. Hoy me quiero enfocar en el fin de la prueba, no por qué inició todo, ¿cierto? Porque cuando se habla del inicio de todo, nadie tiene claro nada. Mucho se habla entonces del por qué estos tiempos así, entonces
se hablan de que es una advertencia de Dios, de que es un castigo del Señor, ¿cierto? Del porqué de la enfermedad, no, eso es simplemente una creación humana. Entonces, no quiero tocar esa parte del por qué la prueba, de cuál es la razón, de dónde nace esta prueba, sino de cómo debe terminar esta prueba. Y es que el fin de toda prueba es entonces glorificar a Dios. Pero hay algo fundamental para que esto realmente sea así, pueda ser así. Y esa palabra, eso fundamental que les menciono, es la palabra creer. ¿Sí? Y el creer, en este sentido, lo voy a llevar mucho a aferrarse a Dios. Les decía ahorita que estas mujeres, que estos tres hermanos más bien, creían en Jesús, eran su amigo, ¿cierto? Y como creían en Jesús, por eso estas mujeres mandaron a llamar a Jesús. Señor, ven que tu amigo, tu querido amigo, tu amado amigo está muy enfermo. Ellas sabían de que si Jesús iba pronto, sí, si llegaba pronto, si acudía inmediatamente, podía sanar, porque ellas ya habían visto otros milagros, muchos milagros que Jesús había hecho en otras personas, ¿cierto? Por ello también habían creído en Él. Y sabían el poder que Él tenía, sabían, como le dijo Marta al Señor Jesús, ¿sí? De que ella sabía, que estaba segura de que Dios le iba a dar todo lo que Él le pidiera. Entonces acudieron a él, creyeron en Él, acudieron en Él. Pero resulta que no solamente basta con la palabra creer en el sentido nada más de acudir, de pedir, de buscar a Dios, sino que toda prueba conlleva un proceso. Y eso es lo duro, vivir el proceso. Porque entonces, si realmente creemos en Jesús, debemos vivir ese proceso de la prueba aferrados a Jesús, aferrados de su mano, ¿cierto? No soltarle, no soltarle. ¿A qué quiero ir también con esto? Por ese tiempo, lamentablemente, en tiempos de prueba, ¿cierto? Que al final no va a ser tan lamentable porque Dios se ha de glorificar, ¿cierto? Al final de estos tiempos de prueba en nuestras vidas, en la sociedad, a nivel mundial, ¿sí? Pero cuando comenzaron estos tiempos, esta época de la pandemia, aquí en Colombia en especial o en el mundo entero, pues muchas personas, muchos cristianos que estaban tibios, estaban fritos, intentaron no despertar, ¿cierto? Me voy a meter, me voy a enfocar, no voy a dejar a Dios, ¿cierto? Voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir. Pero después de varios meses en los cuales ya esto es muy normal, ya se toma por una gripe normal. Hoy hablamos, por ejemplo, aquí en Medellín de un pico y cédula, pero vemos como ya no se respeta ni nada, ya la gente pues está saliendo a trabajar en parte cada vez más normal. Lo que sigue parado son las universidades, los colegios, ¿cierto? Que los muchachos están virtualmente, ¿sí? Por medio de plataformas virtuales recibiendo todas estas clases, haciendo un poco de talleres que les dejan, pero es un tiempo de prueba y al inicio de esta prueba todos recurrimos a Jesús, no, ahora sí, ahora sí, ahora sí, es el tiempo, me voy a calentar, voy a creer en Jesús. Y nos metíamos y la gente oraba y la gente escuchaba los mensajes ya en YouTube, en las plataformas, en las redes sociales, ¿cierto? Y todos eran muy como ya, como un fuego muy bonito, pero ya cuando viene esta costumbre a que todo es más normal, entonces la iglesia cristiana, tristemente, lamentablemente, muchos cristianos hoy en día se han enfriado, se están enfriando. Esa llama, ese amor por Dios se está apagando. Han dejado de creer, quizás, o simplemente están soltando la mano de Jesús, ¿sí? Ya no están aferrados a la mano de Dios. Y en la prueba es muy importante para que podamos a través de esta prueba, podamos en nuestra vida glorificar a Dios, y en estos tiempos difíciles es muy importante permanecer aferrados de la mano de Cristo, no soltarla, porque cuando la soltamos es cuando realmente nuestra prueba no termina bien, por el contrario, puede decirse que puede terminar en muerte, ¿sí? No simplemente, no hablo especialmente de una muerte física, sino de una muerte espiritual, aquí como también se refleja en el versículo 4. Entonces el creer, estas mujeres creyeron y buscaron en Jesús, pero no se esperaban la respuesta de Jesús. Ellas pensaron que Jesús, siendo muy amigo de ellos, muy cercano, ¿cierto? Como cuando nosotros le pedimos algo a Dios y somos hijos de Dios, somos seguidores de Cristo, imitamos a Cristo, ¿cierto? Somos cristianos, nos llamamos cristianos.
y le pedimos cosas y esperamos que pues por tener esos privilegios de un hijo de Dios, pues Él nos responda pronto. Creemos de que si no nos responde pronto, quizás no escuchó nuestras oraciones, y lo cual nos lleva a pensar muchas veces de que entonces Dios existe o no existe, si no me contestan mis oraciones, mis peticiones. Pero nos muestra también esta parte de que hay un tiempo, de que hay un tiempo. Ese es el segundo punto que quiero compartirles en este momento, este día, ¿sí? Que Dios tiene todo bajo control, que Él ya tiene un plan, que Él ya lo tiene todo planeado. O sea, en estos tiempos de crisis, ¿sí? De salud económica, de relaciones personales, porque se ven familias deterioradas, ¿cierto? El encierro a veces hace daño, y más cuando no se está aferrado, ¿sí? A la mano de Cristo, al amor de Cristo. Entonces, de todo esto Dios ya tiene un control, ya hay un plan que nos aguarda a nosotros, ¿sí? Creer, aferrarnos y esperar a su tiempo. ¿Cuánto va a durar la prueba? No se sabe. No se sabe. En la palabra vemos pruebas de muchos tiempos, como la prueba de Lázaro pudo durar una semana, quizás. La del hombre ciego, ¿cierto? Habla de un hombre ciego, entonces llamado Yor, pero era ciego de nacimiento, entonces fue de años. También vemos un milagro que Jesús obró en la vida de un hombre que dice que la palabra dice que era un hombre cojo, y estaba cojo había sido cojo por 38 años, llevaba siendo cojo, ¿cierto? Entonces mire la prueba tan grande de este hombre, y un día dijo, no, yo creo en Jesús, sí, y voy a ser sano, voy a ser salvo. Y eso fue, todas estas pruebas fueron para la gloria de Dios. La prueba del pueblo de Israel, 400 años de esclavitud, ¿sí? 400 años de esclavitud para que al final, ¿sí? Este pueblo, el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, pudiera glorificar a Dios, ¿cierto? Y aún así, con toda esa prueba tan larga, este pueblo no entendió, ¿cierto? Y tuvo que vivir muchas pruebas más hasta al fin de darle toda la gloria a Dios. Entonces, eh, mire lo curioso del tiempo de la prueba, ¿no? Si nos ponemos a pensar de dónde nace la prueba y cuánto dura la prueba, nos volvemos locos quizás. Nos queda como cristianos es en creer en Dios, en que Él tiene todo el control, y aferrarnos a Él, ¿sí? Y aferrarnos a Dios, esperar en Dios, ¿sí? El tiempo de Dios. ¿Por qué esperar pacientemente? ¿Por qué aferrarnos en Él? Porque la palabra también Él nos dice a través de su palabra de que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta, ya en Romanos 12:2. Entonces, esa es la invitación, aferrarnos, permanecer aferrados a Dios, esperar el tiempo de Dios, ¿sí? Creer en su voluntad, que Él tiene todo bajo control. Mire que cuando Él llega a Betania, Lázaro ya tenía 4 días en la tumba. ¿Cómo podía estar de podrido ya ese cuerpo y oler muy fétido, ¿sí? Y Marta le dice, Señor, que si hubiera estado aquí lo hubieras sanado. Pero Él le dice, no, pero Él resucitará. Y ella le dice, sí, pero eh, el día final, donde van a resucitar todos. Y entonces Él le dice ese versículo famoso, sí, que yo soy la resurrección y la vida. Y le dice que el que cree en mí, aún después de estar muerto, vivirá. Y le pregunta a Marta, ¿lo crees, Marta? Y Marta le dice, sí, Señor, siempre he creído que tú eres el Mesías. Y mire que aquí ella confirma que siempre ha creído que Él es el Mesías, pero por allá, entre el versículo 38 y 40, Jesús dice, cierto, que muevan la piedra de la tumba o que abran la tumba. Y ella le dice, no, pero pues cómo, o sea, ya 4 días de muerto, cómo está putrefacto, cierto. O sea, va a haber un olor pues muy maluco. Y Él vuelve y le recuerda a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Para ver la gloria de Dios en medio de la prueba debemos creer, es fundamental. Pero así como Marta, de un momento a otro, en un momento le dijo, sí, Señor, yo creo, siempre creo que tú eres el Mesías, yo creo que Dios hará lo que tú le pidas, ¿sí? Mire que ella se lo dijo en un momento, pero al otro instante ya la duda estaba sobre ella. Le dijo, no, pues Jesús, sí, Jesús le tocó volver a decirle, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No importa el tiempo, no importan los días, no importa el año, ¿sí? El fin de esta prueba es darle la gloria a Dios, que Dios se glorifique en nuestras vidas. Dios ya ha podido glorificarse en muchas de nuestras pruebas, en muchos de nuestros problemas, de nuestras dificultades, pero quizás a veces no lo hemos percibido.
quizás muchas veces no percibimos la gloria de Dios en nuestras vidas. Y le pasó a Moisés. Le pasó a Moisés. ¿Cómo fue el llamamiento de Moisés? Ve y dile a Egipto, al rey de Egipto, a estos gobernantes que yo soy, te ha enviado. Y Moisés fue y dijo, yo soy, me envió, y pasa esto. Y Moisés mostró poco a poco la gloria de Dios, ¿sí? A través de él se mostró la gloria de Dios, ¿sí? Dios se reveló por medio de él. Y Egipto y el pueblo de Israel pudo ver la gloria de Dios a través de Moisés, ¿sí? En Moisés. Pero Moisés todavía no conocía esa gloria, ¿sí? No conocía esa gloria. El capítulo 33 de Éxodo, versículo 18, nos dice que Moisés le dijo al Señor, te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. En la Reina Valera, esta es nueva traducción viviente, en la Reina Valera dice que te ruego que me muestres tu gloria, te ruego que me muestres tu gloria. Y quizás a veces pensamos de que la gloria de Dios debe ser algo extravagante, algo, ¿no? Una luz esplendorosa, algo que impacte en nuestras vidas completamente, pero realmente la revelación que le hizo a Moisés, ¿sí? Fue una revelación sencilla, fue una revelación bonita. Mire lo que le dice en el versículo 34, el capítulo 34, versículo 6, y dice que pasando Jehová por delante de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. ¿Sí? Moisés tuvo la sed, sintió la necesidad de decirle, Señor, te ruego que me muestres tu gloria, te ruego. Y lo pidió en no cualquier momento, lo pidió en un momento de prueba. Él como líder del pueblo estaba pasando un momento de prueba porque el pueblo ya estaba desobediente. Ya él se había dado cuenta, había conocido que el pueblo era un pueblo ingrato, un pueblo frío, ¿cierto? Que estuvo calientico por un momento con Dios, pero que fácilmente se enfrió, ¿sí? Y que ya habían hecho su becerro de oro y Moisés ya está viviendo un tiempo de prueba y en ese tiempo de prueba le dice, Señor, revélame, te ruego, necesito que me muestres tu gloria, que me la enseñes. Y cuando decimos, Señor, revélame tu gloria, no estamos diciendo otra cosa, o en otras palabras estamos diciendo más bien que, Señor, muéstrame quién eres, muéstrame quién eres. Y eso dijo Moisés, y eso debemos decir nosotros en medio de la prueba, Señor, muéstrame quién eres. Quiero que te glorifiques en mi vida en medio de esta prueba, pero necesito saber quién eres tú realmente, ¿sí? Necesito saber quién eres tú, necesito que tú estés conmigo, porque si tú no estás conmigo, Moisés lo sabía muy bien, si tú no estás conmigo, si yo no sé quién eres, si necesito por favor conocerte, nosotros también debemos decirle, Señor, queremos, necesitamos conocerte realmente, Señor, son momentos duros, son momentos críticos quizás en mi vida, pero sé que te vas a glorificar, quiero que te glorifiques en este momento de prueba. Esa es la invitación en este día, en que reaccionemos quizás un poco, en que nos aferremos nuevamente o que si estamos un poquito sueltos nos agarremos otra vez fuertes de las manos del Señor, no nos soltemos por estos tiempos, no nos relajemos, no nos durmamos, es el tiempo en el cual como cristianos debemos estar más aferrados, más cerquita. Es el tiempo de mostrar que verdaderamente somos cristianos, que somos realmente servidores y seguidores de Cristo. Es el tiempo en el cual debemos demostrar que somos pastores en nuestras casas, que somos los líderes espirituales, ¿sí? No solamente en la iglesia, no solamente ante la sociedad, nuestro estudio, nuestro trabajo, sino también en nuestras casas, ¿sí? No olvidemos eso, aferrémonos a Dios y pidámosle que se glorifique en medio de esta prueba. Hay un pasaje muy bonito también que el apóstol Pablo narra sobre su vida y está en 2 Corintios 12:9. Él habla allí en este capítulo de que Dios le puso en su carne una espina
espina. Es decir, que Pablo vivió con una prueba. En su vida tuvo una prueba en su ministerio. Y él dice que le pidió al Señor en 3 ocasiones que se la quitase. Y cada ocasión el Señor le respondió, mire lo que le respondió: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Y dice Pablo, así que ahora me alegra jactarme en de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Pablo entendió que esa prueba era para que Dios mostrara su poder a través de él, para que Dios se glorificara en su vida. Y esa es la idea de las pruebas, y que vivamos esta prueba. ¿Sí? No olvide que Dios se glorifica, el poder de Él actúa mucho mejor en nuestras debilidades, que su gracia nos basta. Su gracia nos basta porque queremos más, porque pedimos más que eso. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Me alegra saludarlos, me alegra volver a hablarles, así sea por este medio. Espero verlos muy pronto. Mucho ánimo de encender nuevamente esa llama. Aferrémonos de Dios, pidámosle de que Él tome el control de todo esto, de que más bien creemos que Él tiene el control porque Él tiene el control, de que todo se va a solucionar de la mejor forma y de que el fin de todo esto será para su gloria, no lo olvide, no lo olvide, por favor no lo olvide. Cierre sus ojos ahí donde está, dígale: Señor, gracias, gracias, te agradezco inmensamente, Señor, por tu amor inagotable, Señor. Agradezco tu gracia, Padre. Agradezco, Señor Dios, por ese tiempo de pruebas también, Señor. Quizás en mi vida, en mi familia, Señor Dios, pruebas económicas, dificultades sociales, dificultades laborales, dificultades personales, Señor Dios, Padre Santo. Pero te agradezco por eso, Señor, porque sé que te estás glorificando, Señor Dios. Sé que te has de glorificar en medio de esta prueba, Padre Santo. Por favor, ayúdame, dame las fuerzas para seguir aferrado a ti, Señor, para seguir aferrado a tu amor. Dame paciencia para esperar a tu tiempo, Señor. Hazme entender de que tu voluntad, Padre Santo, ocurra lo que ocurra, Señor Dios. Sean en tiempos buenos o en tiempos malos, Señor Dios. Tu voluntad siempre va a ser agradable y perfecta, Señor Dios. Buena, agradable y perfecta para mi vida, Padre Santo. Perdóname si he dudado, Señor Dios. Perdóname si he sido impaciente y no esperado. Señor, si hoy mi corazón se encuentra frío, si se encuentra duro, Señor Dios, restáuralo, Señor Dios. Aviva esa llama, Señor Dios, de tu presencia en mi vida, Padre Santo. Como Moisés lo dijo un día, Señor Dios, te lo rogo, Padre, hoy te rogamos que nos muestres tu gloria, Señor Dios. Revélanos tu gloria. Queremos conocerte más, Señor Dios. Queremos estar más aferrados a ti, más pegaditos a ti, Señor Dios. Sabemos, Señor Dios, sentimos la necesidad, Señor Dios, de estar cerca de ti, de poder conocerte, Señor Dios, de tener que conocerte, Padre Santo. Por favor, Señor Dios, revélanos tu gloria, Señor. Cual bien te plazca, Señor Dios, revelarnos, Padre Santo. Gracias te damos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, espero verlos pronto. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Dios les bendiga. Un feliz día para todos.